Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de feedback, donde semana tras semana ustedes se contactan con nosotros a través de todas las redes sociales y realmente es un placer recibir las inquietudes porque tenemos un abordaje diferente. Siempre el planteo va a estar el escenario político, el escenario económico y los actores, los que te hacen la devolución de lo que está pasando en el día a día. Y cuando digo los actores y la devolución de lo que pasa día a día, también nos encontramos con un escenario económico asimétrico. Sectores que crecen, sectores que caen, redistribución de los sectores. En la semana hubo un discurso de Paolo Rocca en la Unión Industrial Argentina y dijo apertura pero con conciencia. Y bueno, todo esto va generando distintos temas. ¿Por qué digo distintos temas? Apertura con conciencia, dice Paolo Rocca. Va a venir hoy un referente del sector agropecuario. Importación de maquinarias agrícolas usadas. En un sector que provee el 20% del PBI. Escuchemos y veamos qué escenario. Y por otro lado, en el sector alimenticio, los productos saludables. Tenemos un socio fundador de Safran, donde realmente ustedes saben, ya tienen el nombre, y cómo va teniendo capilaridad en el retail, en distintos canales del retail. Y bueno, ya en instantes vamos a comenzar a hablar de política con Javier Correa. A partir de ahora, se quedan con nosotros y comenzamos Feedback. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Propongo a ustedes, resultado electoral, no importa de qué lado de la grieta uno lo quiere plantear, comunicación digital, salvataje de Estados Unidos. Para hablar de este tema está con nosotros Javier Correa. Bueno, un placer que estés acá. Hola Gustavo, un placer para mí estar acá. Bueno, si te parece, así tenemos que empezar, con la primera imagen, la primera placa de la conversación, referido a lo que es la comunicación digital y la conversación digital. Acá colocaste el trasfondo digital de la victoria electoral. ¿Por qué trasfondo digital de la victoria electoral? Bueno, vos sabés que podemos decir que hay dos salvatajes en la era Milei, que es el salvataje económico de Trump y después el salvataje electoral. Y esto lo que viene a reflejar como sintomatología es la primera vez después de 8 meses en donde cuando hablamos de Javier Milei en el territorio digital hay más positividad que negatividad. Bien. Justo coincide con el periodo electoral. Te diría que empieza a notarse la mejora de Milei después de 8 meses de negatividad sobre su conversación. Empieza a mejorarse una semana, 2 semanas antes de la elección. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Acordate el caso Expert. Va desapareciendo. Tira para abajo. Va desapareciendo de la agenda. Se mantuvo una agenda mucho más del tiempo prudencial. En comunicación política diríamos que esta crisis dure poco, se clausure de rápido. Bien. Duró mucho y no se clausuró de rápido. Así todo hizo a tiempo de correrse del eje. Y el salvataje de Trump, lo que funciona, Gustavo, es activa las comunidades digitales.
Aquellos que no podían defender al gobierno, que no tenían argumentos, que no tenían manera de dominar la conversación, empiezan a encontrar argumentos. Bien. Vamos a la elección, somos nosotros, es la libertad avanza o Argentina retrocede, Sí. es Trump, esto es un El ordenamiento. guión, más allá de la ideología, está bien armado. El guión está bien, es un Bien escenario nada original respecto de Obvio. un planteo de polarización con el kirchnerismo. La propensión a pensar de que era un recurso agotado era válido, evidentemente no lo fue. No lo fue. No lo fue. Cristina está presa y sin embargo Y va sigue a haber- siendo válido Bien. antagonizar con Pero ella. ya que te enganchaste con eso, digo, era uno previo a las elecciones, yo le pregunto a ustedes, ¿era válido polarizar tanto con el kirchnerismo? En los números mostró que sí. Sí, a mí me gusta el tren de honestidad, decirte, me costaba mucho ver que era una herramienta que iba a ser muy útil, sobre todo porque todos los predictores antes de la elección daban negativo. Claro. Había caída de salario, la inflación si bien había bajado, se mantenía estable y no seguía bajando, había bajas expectativas respecto del futuro, caían en todas las encuestas de opinión pública muy válidas, caía la idea de que dentro de 2 años o dentro de un año voy a estar mejor. Un gobierno que llegue en esas condiciones, con causas de corrupción abiertas, con agendas complicadas como Garrahan, universidades, jubilados, bueno, no parece una buena idea. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, evidentemente la oposición no detectó el miedo que aún genera ese espacio político en la mayoría de los argentinos. Por supuesto, no en todos. Ahí me agarro tus palabras. ¿No lo detectó o está ciega del miedo que ellos generan? Bueno, es una manera distinta de decir lo mismo, digamos. Porque digamos, escuchás el discurso y es antiquísimo. Sí, yo te diría que la oposición tiene un problema enorme que es no tiene agenda. Bien. No tiene agenda propia. Tampoco tiene discurso hacia el futuro. Bueno, que tiene que ver con lo mismo, coincido con vos plenamente, no tiene discurso hacia el futuro y no tiene agenda sobre el presente. Porque la idea de antagonizar también del otro lado con Milei, ¿no? Claro. El antimileísmo, ¿cuán fuerte es? Bueno, luego de 2 años de que esté este presidente gobernando la Argentina, parece poco tiempo Claro. a la vista de los resultados. Claro. Lo que sí hay que ver también, Gustavo, es cuál es el diagnóstico que hace este gobierno. Porque efectivamente el resultado electoral puede disimular muchos problemas. Y los problemas siguen estando ahí. Sí. Y me parece Si que hacemos una lectura del escenario que le tocó a Mauricio Macri en las elecciones intermedias, en la cual ganó con un número superior al que ganó Milei, y después, al poco tiempo, se desacomodaron las variables económicas. y había llegado con mejores indicadores Sí, que lo sí, que sí. llegó Javier Milei a esta elección. Vamos ¿no? acá, del salvataje a la victoria. Acá lo que estamos viendo es la imagen de Milei previo a las elecciones del 1 al 25 de octubre ya había mejorado. Ustedes ven que hay 50% de positividad. Sí, sobre le decimos a la 40. gente el color verde clarito. ¿sí? Sí, el color verde que se habla más positivamente sobre Milei, el color rojo 42. Esto que están viendo del 1 al 25 de octubre era la primera vez que ocurría en 8 meses. Bien. ¿Cuándo empiezan los problemas de Milei? En la conversación digital, pero yo te diría la conversación digital como caja de resonancia, Sí. después de Davos. Después de Davos viene Libra. Sí. Después de Libra viene una entrevista en un canal de televisión donde se interrumpe, se habla con un periodista. Sí, se cruza el problema. se cruza. Después aparecen los audios españolos, después aparecen las corridas cambiarias, después empiezan muchos problemas y ahí la comunidad libertaria pierde argumento, pierde capacidad de comunicar. Bien. Y aparece la voz opositora. Bueno, la elección reacomodó esto como volviendo a diciembre del año pasado. Bien. Y acá un 63%. Y acá lo lógico, ganó la elección, se empieza a hablar de Javier Milei más y mejor, producto del triunfo electoral. De nuevo, Gustavo, en términos de análisis, que acá, digamos, sé que este programa lo ve el empresariado. Bueno, los problemas reales de la Argentina no son tan coyunturales como un resultado electoral. Vos acabas de dar el ejemplo de Macri en 2017. Yo lo que planteo es, el gobierno en este segundo tiempo, así como en el primer tiempo tuvo que dar certezas de cambio, ahora tiene que dar certezas económicas y políticas. Y- Esos desafíos siguen vigentes. Perfecto. ¿Y notás ahora o es subrepticio que cambió la forma de comunicar? Hasta ahora se ve menos choque, menos confrontación, menos agresividad, más allá con una estrategia marcada y un fuerte reposicionamiento, porque no es posicionamiento, de Karina Milei. ¿Cómo ves? ¿Cambió realmente el discurso yo o creo está solamente
en la superficie del barco? Yo creo que más importante que la comunicación cambió la predisposición política. A ver. Si la política fuese una persona, probablemente le hubiese dicho el presidente, bienvenido, lo estábamos esperando. Bien. Cuando reúne a todos los gobernadores, los saluda como lo saluda a Jorge Macri después de este mismo año negarle el saludo, sí, y lo saluda de esa manera, lo ubica a Diego Santilli, le da capacidades para negociar y lo que pide es, quiero aprobar el presupuesto del Congreso, lo que está diciendo es, quiero dar certezas al empresariado, a los Estados Unidos y a todos los argentinos de que mi capacidad de gobernar va a ser posible en el Congreso de la Nación. Bueno, vos sabés que hay anclas para definir sí, la obvio. gobernabilidad. Es decir, ¿cómo gobernás? Bueno, Bien. con el Congreso de la Nación tengo que tener no tengo que tener legitimidad, causas de corrupción, y tengo que tener el control de la economía. Bueno, esas cosas están ahí, todas vigentes, y el resultado electoral no puede ocultar estos problemas. Bien, y ahora vamos a nivel internacional. Llegó, siendo disruptivo, llegó a estar en la agenda de todos los medios, independientemente que hablen bien o que hablen mal. Bueno, ¿cuál es tu lectura de este protagonismo a nivel internacional? Que obviamente uno de los escenarios fue la ayuda de Donald Trump. Sí, creo que el protagonismo a nivel internacional de Javier Milei es anterior al salvataje de Estados Unidos. Sí. Me parece que tiene que ver con la irrupción de las derechas, que no son tan nuevas, Sí. y las plataformas y los discursos extremos que tienen mucha visibilidad en las plataformas, lo cual es un problema para otro momento sobre cómo esos segregan y segmentan poblaciones, ¿no? Donde los discursos extremos son más visibles. Y me parece que es un fenómeno que tiene que ver con eso y con el éxito electoral de un país que para mí no se explica solamente por este camino, sino por 15 años de no crecimiento de PBI. O sea, me parece a mí que Milei es más hijo del fracaso de la política tradicional durante 15 años sin crecimiento del Bien. PBI que solamente de ser disruptivo y dar insultos y generar disrupción en medios y en redes. Muchísimas gracias, Javier. Un placer, gracias a ustedes. Señores, un pequeño corte y en instantes vamos a hablar con dos referentes del sector empresario. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Y como siempre les comento, el sector empresario está acá en el programa. Comenzamos con Leandro Brito. Muchas gracias por venir al programa. Al contrario, Gustavo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Le vamos a comentar a la gente que trabajas en la Asociación de Fábricas de Tractores en un sector tan productivo y que aporta al Producto Bruto Interno, digamos, algo, un porcentaje significativo. Bueno, ni hablar de lo que son los tractores. En instantes me comentas las características del sector. Y paso a la otra parte del estudio, porque, vamos a decir que estoy chiveando, después vamos a chivear, ahora no. Pero claro, un snack, a ver, acá lo decimos acá, un snack, estás ahí y decís, ¿qué le compro a mi nene? O qué le compro, o qué me compro y demás. Y una marca que tiene un fuerte posicionamiento en el mercado. Entonces, cuando uno habla de posicionamiento, dice, a la pucha, ¿cómo hicieron? ¿Cómo llegaron? ¿Sí? Y yo también lo quiero comentar a ustedes, acá el sector empresario, cuando se habla de valores, y uno los escucha a ellos y permanentemente hablan de valores, y acá lo tenemos. A Charlie Rivero, muchas gracias por venir acá al programa. Nos vamos a contar un poco, ¿no? Hola Gustavo, buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación a vos y a toda la comunidad de Feedback. Bueno, muy bien. Comenzamos. Primera parte, actividad industrial, fábrica de tractores, República Argentina, sector creciente como el sector agropecuario. Sale una serie de resoluciones y dice, bueno, vamos a traer equipamiento usado.
pregunta, escenario, qué pasa, qué no pasa en el sector de fábricas argentinas. ¿Sabes con qué lo concateno? Con algo en la fotografía de estos días, de esta semana. Paolo Roca dijo, bueno, que haya importaciones, pero que tengan un criterio racional. Te escucho. Mira, nosotros cuando salió la problemática esta, se abrió la discusión pública al tema de derogar la normativa que ordenaba la importación de maquinaria usada, fuimos claros en ese sentido. Nosotros, las fábricas que nuclea FAT, que son las principales empresas internacionales de maquinaria agrícola, Sí. Tenemos 12 fábricas en el país, o sea, fabricamos todos acá, Sí. pero nuestro planteo fue, nosotros no tenemos ningún problema de competir, competimos en todo el mundo bajo Bien. distintos regímenes, con lo cual no tenemos ningún problema en competir, Bien. pero sí competir en una cancha equilibrada, Bien. en igualdad de condiciones, o sea, que sea una competencia equitativa. Si van a importar, si se va a permitir la importación de maquinaria proveniente de países donde tienen sus costos fiscales, los costos logísticos, los costos de seguros, los costos financieros muy por debajo del nuestro, estamos en una situación desventajosa a la hora de competir. Totalmente. Entonces, nuestro planteo es, competencia, sí, pero en igualdad de condiciones. O sea, Que sean simétricas y no asimétricas. exactamente. Después de eso, bienvenida sea la competencia y bienvenida sea la incorporación de tecnología. Argentina en el campo tiene hoy un retraso tecnológico importante. Sí. Podemos producir muchísimo más simplemente incorporar ¿Cuál es la antigüedad tecnología. promedio del equipamiento? ¿Tienes estadística? Y mira, lo que es cosechadoras, alrededor del 80% tiene más de 10 años. Bien. Y lo que es tractores, alrededor del 80% también tiene arriba de 15 años de antigüedad. Epa. Cuando lo deseable, Comparado en Brasil, vamos a Brasil. Brasil está en el orden del 6-7 años. Bien. Estados Unidos 4-5 años. 4-5. Lo deseable es estar en 5 años más o menos. Clarísimo, clarísimo ese concepto. Bueno, paso a la otra parte del estudio. Y Charlie, bueno, yo había dicho, bueno, posicionamiento fuerte, productos que, te voy a confesar, porque me gustan, no le gusta a la gente, por algo tienen respuesta en el mercado. Pero si no, nosotros llegamos en función de valores, ¿sí? De pronto le explico a los alumnos de la facultad, contame, ¿por qué valores? Pero cortito, porque tenemos... Bien. Sí. Bueno, con Nito, cuando arrancamos Afran allá por 2012, una de las primeras cosas que hicimos, además de pensar en un buen producto y rico y nutritivo, Sí. fue pensar los valores. Los valores que van a hacer que la empresa, las personas que trabajen en las empresas, nos acompañen. Y bueno, ahí fue que pensamos 5 valores que hasta el día de hoy llevamos adelante. Entre ellos están ser buenos y honestos, ser emprendedores, ser naturaleza. Entonces es saber que somos parte de todo un ecosistema en el cual nos apoyamos y trabajamos día a día Bien. para que las cosas salgan realmente como queremos hacer y bueno, respetándonos también entre las personas, los proveedores, los clientes y demás consumidores también. Dijiste, todos son importantísimos. Todos son pero importantes. dijiste ser naturaleza. Y yo veo también a través de todos los productos saludables cómo ha crecido el share en el mercado cuando de pronto cayó el consumo de alimentos. Sí. Sin embargo, no obstante a ello, el de productos saludables va creciendo permanentemente. ¿Por qué? Y bueno, es porque la tendencia de las personas a cuidarse va creciendo, los comercios van adquiriendo productos mucho más nutritivos y cuando hablo de ser naturaleza es saber que somos mucho más además de un producto, sino que también somos tierra, aire y agua y por eso trabajamos con ingredientes reales que los podemos nombrar. Que Cuando sí reales, ¿no? que no tienen aditivos, no tienen Bien. conservantes, que salen de la tierra y con buenas prácticas de elaboración, con productos reales y bueno, por eso también la bajada nuestra de recetas honestas. Te iba a preguntar, me está leyendo la mente, ¿por qué recetas honestas? Y bueno, ¿Por qué porque, recetas honestas? lo primero que nosotros vendemos un producto alimenticio Sí. y que tiene que ser nutritivo. Y recetas es volver a nuestro ancestro, ¿no? Sí. A que no son fórmulas lo que vendemos, sino que son productos reales, hechos un alimento de consumo masivo para que todas las personas puedan tener al alcance y que sea nutritivo y rico sobre todo. Bien, me paré, ahora paso para la otra parte del estudio, me paré en el posicionamiento, pero después vamos a hablar contigo del proceso industrial. Dale. ¿Te parece? Porque vi unas máquinas por ahí atrás, quiero que me cuentes, ¿sí? Bien, volvemos al sector agrícola. Y en el sector agrícola
principalmente estamos hablando maquinarias y tractores. Bueno, el escenario, ya dijiste la antigüedad promedio del equipamiento. Bueno, la pregunta es, amenazas y oportunidades en el escenario actual 2025-2026. Bien, mira, hoy más que hacer ese análisis de amenazas y oportunidades, la gran oportunidad es la necesidad que tiene y la vocación que tiene el productor y contratista argentino en invertir en tecnología. Bien. Son fierreros, el productor argentino es fierrero, le gusta comprar máquinas. En las Expo se ve. Totalmente. En las Expo se ve. Le encanta incorporar tecnología. ¿Cuál es el problema? Es muy simple. Hay crédito, se vende, no hay crédito, no se vende. Vamos despacio. ¿No? Vos decís como una obviedad, pero estamos hablando de inversiones. A ver si tenemos alguna foto, porque no tengo idea de valores, el señor domina los valores y demás. Pero bueno, tenemos acá, ¿podemos hablar de esto? Podemos hablar de esto. A ver, pero tírame justo acá. ¿De qué valor de mercado? No importa, alguno te será más, un 20% más, un 20% menos. Valor de mercado. Mira, una cosechadora, sí. Vos vas a empezar a hablar de $400.000 hasta $1 millón, Bien. dependiendo del... 400.000 millones de dólares. Entonces, ya que me dijiste, el rango es, hay crédito, se vende, no hay crédito, no se vende. Exacto. Bien. ¿Tractores? ¿De qué valor? Tractores ya es mucho más amplio porque... El gap es más grande. Sí, el gap es mucho más grande, puedes hablar de $20.000 hasta $400.000 tranquilamente. Bien. Pero acá, a ver, no hay que pensarlo como un auto, no es un motor con 4 ruedas. Obvio. Es una fábrica. Totalmente. Es una fábrica movible, que va y viene y genera. ¿Y acá cómo se llama? Es una pulverizadora. La pulverizadora, un valor de mercado. Están los valores de una cosechadora. Tal vez no lleguen a $1 millón, pero también tenés un gap importante. Bien. Porque hay distintos tipos, hay cosechadoras de arrastre, cosechadoras autopropulsadas. Es grande el abanico. Sí. Pero, como te decía, no son bienes de uso, son bienes de capital, son fábricas. Entonces, nadie puede comprar un bien de uso con la plata que lleva en el bolsillo, un bien de capital con la plata que lleva en el bolsillo. Sí. O sea, es una inversión que tiene que ser rentable. Sí, obviamente. El periodo de amortización, claro. Vos tenés que amortizarla en el tiempo. Es decir, si hay crédito, como te decía, con la vocación de incorporar tecnología que tiene el productor, el contratista argentino, incorporan, compran, ¿sí? Ahora, no hay crédito y es muy difícil para un productor que siempre está, atado a los ciclos climáticos, a los ciclos de productivo del campo. No, ciclos climáticos y ciclos climáticos de la competencia, que puede ser Estados Unidos, Brasil también. Sí, absolutamente. O sea, es un mercado global esto. Sí. Con lo cual, hoy, si vos me hablas de amenaza, la debilidad del negocio en Argentina pasa por ese lado, fundamentalmente. Bien, quedó clarísimo. Y cuando de pronto, para contener el tipo de cambio, se sube la tasa de interés y demás, ¿qué dice el productor agropecuario? Con esta tasa de interés no voy a poder reponer equipamiento. Te lo grafico, si uno viera, no lo tengo acá, pero si uno viera los gráficos, el gráfico de ventas de lo que fue este año, este año empezó bajo, no con los números deseables. En el mercado de la maquinaria agrícola hay 2 grandes ferias, Expo Agro y Agroactiva, en marzo y en junio son las 2. Hasta marzo la cosa venía planchada, todos esperando que a ver si levantaban en un momento, pues venimos de años malos y este año no pintaba más mejor. Sequía, un montón de variables. Se sumó de todo. Sí. En Expo Agro, en la primera feria, sale una oferta de crediticia importante con tasas muy competitivas, una tasa alrededor del 15%. Uno ve los gráficos de ventas y venía por acá, abril y mayo, pues siempre el efecto de las ferias se da 1 o 2 meses después, pega un salto pero terrible, tremendo. Abril y mayo, ventas tremendas. Junio viene Agroactiva, los bancos salen con tasas competitivas, pero no cubriendo las expectativas que tenían los productores, pensando que se iban a replicar las tasas de Expo Agro. No se replicaron, estuvieron unos puntos arriba. En un mes cayó 50% de la venta, se desplomó. Bien, y de ahí ya cerraste con ese dato, cerraste, hay crédito de venta.
no hay crédito, Exactamente. no hay venta. Muy bien, muy claro, muy claro. Bueno, sí, vamos con Charlie Safran. Pero primero planteamos, bueno, fuimos al intangible. Arrancamos, ahora vamos al tangible. A ver si tenemos imágenes ahí de la fábrica y demás. Mirá cómo te pasé de un lado al otro. Vamos a. Muy bien. Bueno, ustedes fabrican para ustedes mismos y también para varias cadenas de retail. Esto es de ustedes, ¿no? Eso es nuestro, esa Sí. es nuestra línea de barras de frutos secos y de barras de cereal sin gluten. Sí. Estamos en San Martín y somos 45 personas. Y sí, fabricamos nuestra propia marca y también le fabricamos a algunos retailers nacionales, Los grandes. los grandes. Bien, bien. Pero contamos un poquito más. Y bueno, ahí nosotros, ahí está la mezcladora, básicamente agarramos frutos secos, semillas, azúcar de mascabo y miel. Hacemos un caramelo, lo mezclamos y todo lo que es esa mezcla pasa a una línea de producción, así tal como la ves, en la cual se va aprisionando y haciendo la barra que después se corta, Sí. se separa y se envasa en una flow pack. O sea que es realmente muy manual, un proceso que es una máquina, pero es muy casero. Por eso también nosotros decimos que es nuestra cocina, no es nuestra fábrica, y decimos que son productos reales y que son Bien, pero recetas. más allá de nuestra cocina y demás, obviamente hay inversión en equipamiento. Hay inversión, sí. Sí, porque me imagino, ¿no? Y la última, a ver, tenemos muy poquito. Equipamiento, escucha esto, pero tenemos que cerrar, o sea, te maté con esto. Equipamiento de inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves a futuro? Y hoy nosotros necesitamos el equipamiento para hacer las barras, pero necesitamos la inteligencia personal y artificial para poder desarrollar nuevos negocios y mejorar procesos. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Muchísimas gracias Al contrario, por estar Gustavo, acá en el muchas programa. Y yo me despido de todos ustedes, a ver si me permite el señor director, porque tengo que hacer los agradecimientos. Y en este caso lo hacemos a Sastrería Windsor. 30 años de trayectoria sartorial. Miren lo que es este saco, la terminación. Lo mismo ocurre con la camisa. Hace calorcito ahora, chaleco no puedo mostrarles, pero para cualquier evento, ya sea laboral, social, pasa por Sastrería Windsor. Pasión por la confección.